Tuc. Bueno, buenas tardes a todos. Les comparto pantalla. La clase de hoy es sobre Platón. A ver. Acá. Y vamos a empezar con algunos datos generales y contexto, como ustedes saben que yo hago. Ya les subí al aula virtual un par de estos videos de los que vamos a tratar hoy, pero después les puse unos que dicen República 1, que en realidad estaban dirigidos a otro grupo, y son, o sea, tienen notas generales. Por eso le puse optativo, porque en algunas cosas ya las hemos visto, o sea, los que vienen a las clases sincrónicas, las hemos visto, algunas de las cosas de ese otro videíto. Y en los dos últimos creo que hay alguna novedad. Pero bueno, nada, se los dejé porque por ahí servía. Platón nace en el 427 y muere en el 347 en una fiesta de casamiento. Y lo que se sabe por Diógenes Laercio es que estaba escribiendo el borrador de las leyes. Tenía casi listo las leyes, casi terminado, y algunos de los últimos libros estaban hechos en tablillas de cera. Vamos a dividir su vida en tres aspectos: en genealogía, educación y viajes, porque los viajes son muy importantes para la datación de las obras. ¿Cómo se llamaba Platón? Platón no se llamaba Platón. Aparentemente este nombre lo recibe, es un apodo que significa o pecho ancho o frente ancha. Su verdadero nombre es Aristócles y nace en el 7º día del mes de Targelion, aproximadamente el 21, 23 de mayo nuestro, ¿no? En el seno de una familia aristocrática, en la Olimpiada de 88. O sea, nace, su familia es aristocrática, a diferencia de la de Sócrates, ¿no? Que su madre era partera y su padre escultor. Él tiene ancestros que se remontan a los antiguos reyes de Ática, entre ellos a Codro, que Codro es es el fundador de Éfeso. O sea, es importantísimo este antiguo rey, ¿no? Muere aproximadamente a los 81 años, y como les dije recién, en una fiesta de casamiento. Por el lado de la madre, por el lado del padre es que desciende de Codro, y como todo rey, descendía de un dios. O sea, la genealogía de Codro y de Platón por ese lado llega hasta Poseidón, ¿no? Bueno, eso. Ya saben que los reyes siempre atribuyen su poder a los dioses, así que esto es razonable. Y por el lado de la madre, es muy interesante porque es pariente de Solón. Y acuérdense que Solón es uno de los legisladores y uno de los reformadores de la democracia ateniense, uno de los que impulsó a reformas que mejoraran la democracia, ¿no? Tiene varios reformadores del sistema democrático Atenas, y Sócrates y Solón es uno de ellos. Ahí les puse el dato de dónde pueden encontrar las cuestiones relacionadas con la vida de Platón en Diógenes Laercio. Datos así como para que tengan: Codro se estima que vivió entre el 1091 a.C. y el 968, ¿no? Ahí hay que corregir. Es el último rey de Ática, y Solón 630 a.C. y 560, ¿no? Es muy, muy interesante la historia de Solón. Ahí, y a ver si se corre, sí.
¿Qué otras cuestiones nos interesan? Su mamá se llama Perictione y su papá se llama Aristón. Perictione vuelve a casarse con un tío que se llama Pirilampes, que es político amigo del grupo de Pericles, y va a tener otro hijo más con Perilampes, que va a ser Antifonte, que va a aparecer en el Parménides. Los otros hermanos de Platón son Glaucón y Edimanto, que aparecen en República. Y Potone es su hermana, o Potoni, dirían los griegos modernos, es la hermana que, ¿por qué nos importa además? Porque es la madre de Espeusipo, que va a ser el sobrino de Platón, que va a heredar la academia, ¿sí? Pero además, todos estos personajes tienen importancia en vistas a sus diálogos, porque en los diálogos aparecen muchísimos de estos personajes, ¿no? Como les dije, Antifonte va a aparecer en Parménides, en fin. Cármides, que es protagonista del diálogo Cármides es otro hermano de Perictione, ¿no? Otro tío de Platón. Y son hijos de un abuelo que se llama Glaucón, que se repite. O sea, hay un Glaucón hermano de Platón y un Glaucón abuelo de Platón. Este Glaucón, abuelo de Platón, es hermano de Critias, o sea, un tío abuelo de Platón, que es el que participa en la tiranía de los 30, esa que nombramos la otra vez cuando hablamos de Sócrates, y que es posterior a la guerra del Peloponeso. Pero bueno, de esta tiranía de los 30, o sea, como consecuencia de esta tiranía de los 30, son condenados estos tiranos. Así que mueres condenado a muerte, Critias, ¿no? Estoy pensando algo más. Respecto de la tiranía de los 30, recuerden que cuando se repone la democracia, que es como una democracia débil, es cuando se produce el juicio de Sócrates. O sea, el juicio de Sócrates no es durante la tiranía de los 30, sino cuando se repone la democracia. Y vemos que los diálogos, por ejemplo, el diálogo Critias, en el diálogo Timeo, el interlocutor habla con Critias, ¿no? Cármides, República, en fin. Respecto de su educación, no tenemos muchos registros de la educación respecto de cuando era chiquito, por decirlo así, pero suponemos que recibió la propia de las clases altas de su época, ¿no? Música, gimnasia, el estudio de Homero, formación militar, participación en armas. Aparentemente en su juventud fue exitoso como atleta. También se dedicaba a escribir poesías ditirámbicas, poemas líricos y tragedias, así también como la pintura. Pero aparentemente tenía una voz muy débil y debido a esa voz no se dedicó a la política. Acuérdense que los griegos participaban de la asamblea. Entonces era importante la voz para exponer las ideas en la asamblea, ¿sí? Respecto de su formación filosófica, ven que yo les decía la otra vez que no estaba segura si Cratilo era de Sócrates o de Platón, pero yo lo que tengo entendido es que en realidad Cratilo es de Sócrates, y así como de costadito, sin querer, esto se atribuye también a Platón, pero llega en este dato que tengo acá, que viene por Ross, ¿no? Aparentemente viene una versión de Heráclito a través de Cratilo, y este Cratilo, como comentamos en la clase de Heráclito,
es de los heraclíteos extremos, ¿no? De los que subrayan el cambio, ¿sí? Y por otra parte, también recibe una formación por el lado de Hermógenes, que profesa la filosofía de Parménides. Acá lo que nos advierte Rosso es que Aristóteles no habla de la influencia parmenidia en el pensamiento de Platón. Y esto es bastante llamativo, porque Parménides tiene un rol muy importante en el pensamiento de Platón, o por lo menos no queda ninguna duda que Platón fue influido por Parménides en su pensamiento, en el sentido de que hasta hay un diálogo en donde discute con Parménides, el que incluso hay pasajes del sofista que se refieren a Parménides diciendo, bueno, vamos a cometer parricidio, ¿no? O sea, lo considera como su padre filosófico, ¿no? O por lo menos el padre de la filosofía. Fundamentalmente, la transmisión la va a recibir, o sea, la filosofía la va a recibir por Sócrates, ¿no? Y todo este problema que comentamos la clase pasada de el tema este del concepto, ¿sí? Heráclito, Parménides y Pitágoras entonces influyen en las ideas filosóficas, pero sobre todo se va a imponer la influencia de Sócrates. Recuerden también que tiene una fuerte relación con los pitagóricos, en fin. Esto es una especie de historia que aparentemente Sócrates sueña con un cisne y lo conoce a Platón al día siguiente, que se le aparece un hermoso cisne y al día siguiente conoce a Platón y entonces lo identifica con el cisne y se transforma en su discípulo. Obviamente se puede apreciar la fuerte influencia que Sócrates ejerció sobre Platón y hipotetizamos que debe haber aborrecido esta conducta del gobierno que envía la muerte a Sócrates, en fin, porque se ve en la mayoría de los diálogos platónicos, Sócrates va a ser protagonista, especialmente en los primeros, en los tempranos, en los de transición y en los de madurez. Sócrates es el protagonista y se ve claramente esta intención, o francamente el Sócrates que nos transmite Platón es un Sócrates glorificado, un Sócrates intachable como persona, en fin, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que en el banquete, uno de los que estaba con los 30 tiranos, el general Alcibíades, aparece como discípulo de Sócrates, ¿no? Y hay esta mención en Apología, cuando lo acusan de corromper a las jóvenes y de impiedad. Una de las causas es que, claro, los discípulos de Sócrates, en este caso Alcibíades, que era reconocido discípulo, había sido partícipe de la tiranía de los 30. Entonces medio que le atribuyen a Sócrates un montón de cuestiones, ¿sí? Pero bueno, eso se ve también en los diálogos. ¿Qué nos interesa acá? Después de la muerte de Sócrates, o sea, después de que Sócrates bebe la cicuta, los discípulos más cercanos se reúnen en Megara, en la casa, y ahí está en el mapita, Megara, ¿ven? Se reúnen en la casa de Euclides, que no es el matemático, es otro Euclides, para recordar lo que había pasado, y es ahí que de primera mano Platón escucha el relato del día de la muerte de Sócrates, porque el día en que Sócrates bebe la cicuta, Platón no estaba enfermo aparentemente. Y tenía Platón ahí más o menos 29 años, perdón.
inicia un grupo, una serie de viajes a partir de esta época, por el mundo griego y también por Egipto y por la zona de Magna Grecia. El primer viaje aparentemente lo hace a Egipto, a la ciudad de Heliópolis. Después se dirige a Cirene, donde visita al matemático Teodoro. Y después se dirige a visitar a los pitagóricos Filolao y Eurito, que están en Magna Grecia. Se cree o se hipotetiza que el objetivo de estos viajes era pensar el tema de la muerte y el tema de la inmortalidad, porque casualmente los egipcios y los pitagóricos, o sea, tratan el tema este de la inmortalidad del alma, bueno, qué sé yo, de la transmigración, en fin. Y aparentemente este periodo en el que Platón viaja bastante dura unos 12 años. O sea, en realidad yo al principio cuando escuché esta información pensé, bueno, nada, se deprimió por lo de Sócrates, por decirlo así, y se dedicó a viajar y no volvió nunca más, pero no es así. Los viajes son como intermitentes, es como que no sé, algún biógrafo consideró que es un periodo en donde él realizaba algunos viajes, pero es como que iba y volvía a Atenas, ¿no es cierto? Ahora, Florencia, perdón, sí. esta afinidad con Pitágoras, ¿se debe exclusivamente a la transmigración del alma? Los pitagóricos. Vamos a ver, yo creo Okay. que hay más influencias del Ah, pitagorismo, bien. pero lo que hipotetizan acá es que este inicio de los viajes se debe a la preocupación, porque, o sea, los viajes empiezan inmediatamente después de la muerte de Sócrates, ¿no? Entonces, que estos viajes tienen que ver con una necesidad de Platón de tematizar el problema del alma. El primer viaje, tenemos este tema de los viajes, nos los transmite la carta séptima, que es una carta de la cual se duda su autenticidad. Porque, y esto creo que ya se los había comentado, era muy habitual en las escuelas, en el Museo de Alejandría, en fin, en las escuelas filosóficas, copiar o intentar copiar los estilos de escritura de las personas famosas, Platón, en fin. Entonces hay una proliferación de cartas y de diferentes textos de los cuales se hace un poco difícil determinar la autoría. Acuérdense que para determinar la autoría, yo creo que esto lo habíamos hablado ya, el método que se desarrolla es el estilométrico, o sea, se busca en el estilo de escritura cuáles son los datos, las notas comunes de los textos, supongamos, platónicos, y así se va determinando la veracidad del texto, ¿no? O la veracidad de la autoría del texto. La carta séptima, hay algunas personas, pues la carta séptima es muy conflictiva, fundamentalmente porque Platón dice ahí que todo lo que escribió en los diálogos, que él jamás escribiría lo que de verdad piensa y el corazón de su filosofía, porque para él es esencial la transmisión cara a cara y que no tendría ningún sentido hacer esto. Lo cual es bastante choqueante, ¿no es cierto? Por eso hay algunos que son detractores de la carta séptima, o sea que consideran que la carta séptima no es auténtica, y otros que la consideran auténtica. El tema es que es como una gran mayoría la que se inclina por la autenticidad. ¿Por qué? Porque esta carta, además de revelarnos datos de la vida de Platón, revela algunos temas filosóficos, y además porque si no le escribió Platón,
es como que estaría dictada por Platón y escrita por alguien muy cercano, ¿no? De ahí el embrollo de la carta séptima, pero es una de las cartas que se considera, o sea, si bien las cartas son dudosas, es una de las que se considera casi verdadera. Claro, como que Igual los únicos al poder político, los filósofos. Igual les conviene mirar la carta séptima, es muy interesante. Entonces, en este primer viaje, que es más o menos entre el 388 y 387, ven que esto de los 12 años, pero es por periodos de tiempo, visita a Arquitas de Tarento, que es un filósofo pitagórico y que es el rey de Tarento. Los motivos probables de la visita puede ser que sea el tema del alma, pero también el modelo de Arquitas como rey filósofo, ¿no? Va también a Siracusa a conocer a este Dioniso I, que aparentemente está interesado en algún tipo de asesoría filosófica, pero este Dioniso I es un tirano, ¿sí? Ahí se produce, bueno, Platón empieza a intentar transmitirle su filosofía o su manera de pensar, en fin, y Dioniso lo vende a Platón como esclavo. Esta venta se va a producir en Egina y va a ser rescatado por un amigo que lo reconoce, que se llama Aniceris de Cirene, y gracias a Dios, ¿no? Y entonces tenemos Platón vuelve a Atenas y funda la academia, más o menos se estima en el 387, ¿no? O sea, al final de este primer viaje tan accidentado. Acuérdense que la academia dura hasta el 529. Después de Cristo, o sea, dura bastantes siglos. El segundo viaje, hay un segundo viaje de Platón a Siracusa, motivado porque en este primer viaje él se hace un amigo que se llama Dion, y Dion le avisa que Dioniso I murió y que el que va a acceder al trono es Dioniso II, que es el hijo, que es un chico joven, y que entonces es posible realmente influir en Dioniso y generar un gobernante, o sea, educar a un gobernante desde chico, por decirlo así, para que cumpla este rol de rey filósofo, que es una de las teorías platónicas. Se produce todo tipo de intrigas y problemas, en fin, y esto termina con el destierro de Dion y con la ida también de Platón junto con Dion. Se va a dar un tercer viaje en el 361, como consecuencia de la fama que adquiere Dion en Atenas. Platón va a volver a Siracusa por las amenazas, o sea que Dioniso II hace contra Dion, que le dice que le va a corromper al hijo, porque Dion se escapa de Siracusa, o sea, lo destierran, pero queda el hijo y la familia, porque eran parientes de Dioniso, ¿no? El tema es que Platón era muy renuente a volver a Siracusa, ¿no? Imagínense. Y acá aparentemente Arquitas de Tarento le dice, bueno, yo te garantizo que cualquier inconveniente te voy a rescatar, o sea, pondré la flota a tu servicio y te saco de Siracusa, ¿no? Y efectivamente llegan al punto que Arquitas de Tarento tiene que rescatar a Platón de Siracusa. Y acá sí tienen que irse y empieza Dioniso II a ejercer su venganza de corromper al hijo, ¿no? De Dion. La cosa que esto hace que Dion
vuelva primero a Atenas, y ahí con discípulos de la academia se organicen para volver a Siracusa y vengarse de Dioniso II, y ahí se da un gobierno de Dion, en el que Dion finalmente actúa como un tirano más, y Dion muere en manos de los propios discípulos de Platón. O sea, se pelean entre todos, dicho de alguna manera, y esto termina en un desastre. Esto es lo que va a hacer, además, todo esto es importante porque va a cambiar algunos aspectos de la manera de pensar de Platón respecto de la política, ¿no? Lo puse acá para que ustedes lo tengan, que es el cuadro de la Escuela de Atenas, que lo encontré de pura casualidad con los numeritos, que dice quién es quién y a quién representa, ¿no? O sea, quién es el que está siendo representado, ¿no? Y esto es la línea de tiempo que ya la vimos. Dejo de compartir acá. Bueno, esto no creo que presente mayores dificultades. Vamos a este otro que nos interesa. ¡Ay! Perdón. Creí que estaba compartiéndoles pantalla y lo estaba viendo yo sola. Disculpen. A ver, compartir pantalla. Acá. Ahí está. Bueno. ¿Por qué nos interesan todos estos datos de la vida? Bueno, aparte de para dar contexto, ¿no es cierto? Nos interesa respecto de la cronología de sus obras. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Platón, y acá me puede llegar a matar a algunos estudiosos y otros no, tiene un carácter evolutivo. O sea, hay ciertas cosas que aparecen en unos diálogos y, por ejemplo, la teoría de las ideas, y desaparece sobre el final de la obra. O sea, Platón es como que deja de hablar de la teoría de las ideas sobre el final de su obra. También tenemos estas cuestiones, como por ejemplo lo que comentamos la otra vez, de el método refutativo y el método socrático, que está muy presente en unos diálogos. Después empieza a aparecer lo que se llama el método hipotético, después aparece la dialéctica, que va a aparecer en los últimos diálogos. O sea, hay también cambios en la metodología filosófica, cambios o ajustes, si se quiere. Si pensamos que Platón vivió 81 años y que está haciendo filosofía desde los 21 o antes, que abre la academia, o sea, un lugar de instrucción filosófica, en fin, es altamente posible y razonable que su obra evolucione, que su obra se perfeccione o sufra ajustes, ¿no es cierto? Siendo una persona muy inteligente, además, es muy razonable que, si bien sus ideas están en germen desde el principio, pero que éstas se ajusten y perfeccionen. Y claro, tenemos un problema. Por ejemplo, acá yo les muestro la clasificación de Wilamowitz, la clasificación de Comfort y la clasificación de Leisegang. Todo el mundo está de acuerdo en el final, ¿no? Leyes, por ejemplo, qué sé yo, Timeo, Critias, Filebo, Timeo, Critias, Filebo, leyes, Timeo, Critias, Filebo, leyes. O sea, las últimas obras son las que más o menos está todo el mundo de acuerdo. El problema se presenta en el orden de los primeros diálogos. ¿Y qué diálogos consideran algunos que no son platónicos? O que no merecen estar en ese listado. Entonces hay diferencias. Esto es como para que cada uno se ponga a mirar. Por ejemplo, ¿no? Comfort considera que el primer diálogo es apología, pero fíjense que ni Wilamowitz ni Leisegang consideran que es el primero, sino que el primero es el guión.
Y fíjense que apología estaría en cuarto lugar, ¿no? Entonces estas cuestiones hay que mirarlas así con las listas comparadas como para advertir, ¿no? Otro ¿Su opinión problema, cuál es, Florencia? ¿Su opinión? a mí ¿No me estaría la parece, apología primero? no, a mí lo que me parece importante es el lugar de los diálogos de la madurez y de los diálogos posteriores, ¿no? Y después hay algunas cuestiones para definir, pero por ejemplo, miren acá, Banquete, República y Fedro, la mayoría consideran que son los del medio, pero el tema, por ejemplo, de la ubicación del Parménides es problemática, ¿no? Porque es en el Parménides donde Platón va a hacer la crítica a la teoría de las ideas. O sea, esta crítica que se le atribuye a Aristóteles aparece en el Parménides de Platón. Y, en fin. Y después hay algunos, por ejemplo, el Menón acá está como muy atrás en la de Vilamovitz, ¿no? Bueno. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos la de Taylor. Este Taylor, acuérdense que es importante porque es el que trabajó con Burnett las traducciones del griego, la organización de las obras del griego al inglés. Y fíjense, miren, Taylor y Pías 1 y 2, Crombie, Apología es el primero, Shorey, este Shorey es muy importante, pone Eutifrón primero, ¿no? Y acá Parménides está después del Teeteto, bastante llamativo. Parménides mucho antes, en Crombie Parménides está mucho antes que Fedón, Fedro y República. Acá vuelve a ir para atrás, en fin. Es como para ir, como para que lo tengan y lo cotejen las listas. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los comentadores? Ponen en relación los hechos de la vida de Platón que nos llegan por la carta séptima para determinar más o menos el orden de los diálogos. O sea, correlacionan los datos de la vida con el orden de los diálogos. Entonces, acá Leisegan dice que muere Sócrates y antes del primer viaje a Sicilia, que igual fíjense, pasan 10 años de la muerte de Sócrates, ¿no? El primer viaje, Ion y Pias, o sea, hay 10 años que no escribe, en principio, Platón, Ion y Pias, Protágoras, Apología, en fin, Trasímaco, que así lo llaman al primer libro de la República, pero sería La República en germen, el primer libro que escribe de República, y pone a Gorgias, que es considerado uno de los diálogos intermedios, lo pone en este grupo primero. Después vienen los 20 años siguientes, Menexemo, Eutidemo, en fin, los diálogos que se consideran de madurez, incluye a Fedón, República, Fedro y Teeteto. Después, entre la segunda y la tercera visita, Sofista y Político, y después de la tercera, este grupo en el que todos coinciden, Timeo, Critias, Filebo y Leyes, ¿no? El Critias es interesante y el Timeo también. Bueno, el Timeo es muy interesante porque es por el que pasa en realidad el medioevo. Y en Critias y Timeo está la leyenda de la Atlántida, el mito de la Atlántida, ¿no? Ross hace una selección distinta. Dice que después de la muerte de Sócrates, ahí ya escribe Cármides, Laques, Eutifrón y Pías, Menón. Y pone el Menón ahí, ¿no? Después de la primera visita, Cratilo, Banquete, Fedón, República, Parménides. O sea, es como que adelanta bastante. Después de la segunda, Sofista y Político. Y después de la tercera, Timeo, Critias, Filebo, Leyes, ¿no? Y las cartas. Es, qué sé yo, es otra clasificación posible.
Pero fíjense cómo correlacionan con los viajes. Yo acá tomé en la introducción de los diálogos de Gredos, hay otra clasificación, ahí si eso sí lo tienen, si tienen el tomo 1, en el tomo 1, en la introducción, Emilio Lledó Íñigo pone en paralelo todos los órdenes de los diferentes autores. Lledó Íñigo más o menos es esta clasificación. Diálogos de la juventud, para no hacer tanto lío: Apología, Ión, Critón, Protágoras, Laques, Trasímaco, Lisis, Cármides y Eutifrón. Y entonces ahí analiza los temas. Dice, el problema es el arete, o sea, la virtud, ¿no? Esto de la excelencia que decíamos la otra clase, las discusiones conceptuales en búsqueda de la precisión de ciertos términos, esto que hablamos de la búsqueda de la definición, fundamentalmente las preocupaciones son éticas, no hay prácticamente referencia a la teoría de las ideas, el Eutifrón un poquito. Lo que vemos es el socratismo y vemos el elenco socrático, el tema de la justificación de Sócrates, o sea, explicar, pareciera que es muy importante para Platón explicar quién era Sócrates en estos diálogos, cómo era su personalidad, qué era lo que pretendía. Aparece una teoría menor del amor y va a aparecer el sentido de las relaciones familiares. O sea, lo que hace Lledó Íñigo es organizarlo según estos temas y los clasifica dentro de lo que sería la juventud de Platón, ¿no? Fíjense, hasta más o menos 10 años después de la muerte de Sócrates. Siguiente grupo sería lo que se llama los diálogos de transición, que abarcan unos 3 años, que se estima que ya Platón tendría unos 40 años, se produce la fundación de la academia, van a aparecer ya problemas políticos